Hola hermanos, una vez más, buenos días. Les damos gracias a Dios porque hoy nos permite estar comunicados con todos ustedes en esta ocasión. En este mes empezamos un mes importante para todos nosotros como cristianos, ya que es un mes donde empieza o recordamos el movimiento de reforma de la Iglesia Evangélica Cristiana, y pues damos gracias a Dios porque nos podemos ver a través de este medio. Reciban un saludo en el nombre de Jesús. Vamos a dedicarle este tiempo a Él porque, así como dicen los salmos, no es a nosotros, sino solamente es a la gloria. Y te invitamos allá en tu lugar que pongas disposición, que acerques la Biblia y puedas estar cómodo o en un lugar donde puedas atender y disfrutar de este tiempo dedicado a Dios, escuchando su palabra, alabando su nombre a través del canto. Ahí en tu lugar, pues te invitamos a que cierres los ojos y te pongas en las manos de Dios. Vamos a entonar un canto, y si te lo sabes, pues igual, entónalo de corazón. Nosotros aquí empezamos en el nombre de Jesús, con este canto que se llama Mi Jesús, mi amado. Sean todos bienvenidos a esta reunión en el nombre de Cristo. Agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste. Yo mi pecado, quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor que por mí no merezco. Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer.
Te invitamos a orar allí en tu hogar o donde te encuentres. Recordemos que esto lo hacemos para la gloria de Dios y solamente para Él. Oramos en el nombre de Jesús. Nuestro buen Dios, Jehová de los ejércitos, venimos una vez más delante de su presencia, ante su presencia y en su presencia, Señor. Siempre, Señor, reconociendo que usted es Dios y nosotros somos criaturas suyas, hechos hijos de Dios a través de Cristo. Y por eso, Señor, venimos y nos presentamos siempre esperando ser una ofrenda grata delante de tu presencia. Pero antes de continuar, Señor, venimos orando en el nombre de Jesús para alabarte solamente a ti. Te ofrecemos este tiempo, Dios mío. Rogamos que este tiempo sea un tiempo bendecido por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en cada uno de los que están viendo este video, en los hogares, en algún lugar. Rogamos que tu Espíritu Santo dé sensibilidad a cada oyente, a cada persona, Señor, ya sea que te conozcan o que sea la primera vez que vean este video. Usted, Señor, lo rescate y el mensaje poderoso llegue a sus corazones ante este culto, Señor. Agrádate de esto, Padre. ¿Qué es lo que te podemos dar si todo lo tienes, si todo es tuyo? Solamente nuestro corazón y la alabanza. Porque bien decimos una vez más que solamente tú mereces ser glorificado, honrado y exaltado, Señor. Sea así en este tiempo. Bendice a mis hermanos que van a exponer la palabra. Señor, danos una mente abierta, entendida para poder comprender tu mensaje en estos días en los cuales nos permite vivir. Señor, pues sea en el nombre de Jesús que elevamos esta adoración a ti solamente. Tómalo con bien en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es momento de abrir la palabra de Dios en el Salmos 15. Esta lectura la vamos a hacer todos unidos. Y la palabra de Dios dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios en este salmo y vamos a alabar el nombre de Cristo, nuestro buen Dios Trino. En este mes de la Reforma que empezamos, recordamos que una de las cosas que se lograron reafirmar o rescatar es que Dios es el único camino, la verdad y la vida. Jesús, su santidad y su grandeza, y solamente Él es que nos puede dar vida y salvación, y solamente en Él podemos tener la seguridad de nuestras vidas, de que el día que nos llame vamos a tener vida eterna. Amén. Vamos a alabar el nombre de Dios en esta hora, proclamando su santidad y asimismo las grandes maravillas que Él ha hecho. Santo, santo es Jehová, dice este canto, y el canto que se encuentra también en Apocalipsis. Alabamos el nombre de Dios. Jehová,
permite alabarle, glorificar su nombre. Vamos a entonar un canto más, porque el Señor nos ha librado de la muerte, nos ha dado vida, nos ha quitado la tristeza y nos ha ceñido de alegría. Por eso es que alabamos su nombre. No sé por qué se llamaste ahí.
Vamos a escuchar la palabra de Dios a través de nuestro pastor Alberto Ríos. Nos enlazamos con él a través de internet. Estamos atentos al mensaje que ha preparado Dios a través de la vida de nuestro hermano Alberto Ríos. Escuchemos la palabra en esta hora. Buenas tardes, Iglesia del Mesías. Como parte de los trabajos del Presbiterio Emanuel, estamos cumpliendo con la función de el rol de púlpitos, y esta ocasión me honra para poder participar con la Iglesia del Mesías a través de la predicación. Reciban un caluroso saludo. Por favor, acompáñeme, para entrar de lleno, por favor, acompáñeme a la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en su capítulo 3, de los versículos 10 al 17, y con esto daremos inicio a la meditación de la palabra de Dios, solo Escritura. La Escritura dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén y amén. Oremos. Te agradezco, mi Señor, por la oportunidad que me das de compartir la palabra con tu Iglesia, el Mesías. No vengo con cartas credenciales, mi Padre, sino vengo en el nombre de Jesucristo a pedirte que tú me uses en esta mañana. En el nombre de Jesús, habla a tu pueblo, edifícalo, exhórtanos y redargúyenos, Padre, para la gloria de tu nombre, pues estamos orando en el único y suficiente nombre, Cristo Jesús. Amén. Esta ocasión, hermanos, nos dimos a la tarea de trabajar un poco en el concepto de solo Escritura, en las 5 solas. Permítame darle una ilustración acerca de la solo Escritura, una ilustración y una documentación breve, histórica, acerca de este concepto, y quizás también ver cómo surgió. El principio formal, lo que los historiadores llaman el principio formal de la Reforma Protestante, solo Escritura. Este concepto, al parecer, nació en la famosa confrontación que Lutero tuvo con los jefes de Estado y de la Iglesia en la Dieta de Worms, en la cual Lutero fue llamado a retractarse de sus enseñanzas, y que a la letra dijo: si no me convencen con la Sagrada Escritura, o por alguna razón evidente, yo no puedo retractarme, porque mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. En el siglo XVI, el tema entre Roma y el protestantismo estaba en las formas en que Dios se revelaba. Roma confesó su confianza en 2 fuentes: la primera, la revelación especial, y la segunda, la tradición. El movimiento protestante dijo que solo hay una fuente en lo que se llama revelación especial o escrita. Amén de que la Biblia llega a nosotros en palabras humanas y por autores humanos, se considera que es de inspiración divina. Podemos citar algunas frases de los reformadores del siglo XVI y hasta de San Agustín, que no fue reformador del siglo XVI, por supuesto, pero
el reformador Lutero cita: el Espíritu Santo mismo, Dios, el creador de todas las cosas, es el autor de este libro. San Agustín dice así: he aprendido a tener solo la inerrante Sagrada Escritura. Los puntos importantes entonces de solo Escritura son el principio hermenéutico, forma de ser de la interpretación de la Escritura, y cada creyente tenemos el derecho y la responsabilidad de poder leerla y ponerla en práctica. Comencemos entonces con la segunda pregunta del Catecismo Menor de Westminster, que nos dice así: ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? La palabra de Dios, en su respuesta, nos dice: la palabra de Dios contenida en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única regla que Dios ha dado para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Si citamos la Escritura, querida Iglesia del Mesías, San Pablo, luego de sus enseñanzas a Timoteo, afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo mismo se dice el día de hoy para su iglesia. Y vemos estos principios. Nos dice la Escritura que es útil, pero ¿útil para qué? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente y enteramente preparado para toda obra buena. La palabra útil significa beneficiosa. El énfasis de este capítulo, podemos decir, del capítulo 3 que acabamos de leer de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, es el conocimiento y la responsabilidad. Conocimiento y responsabilidad. Es decir, la Escritura nos da a conocer las características del conocimiento de los tiempos y nos instruye en cómo debemos actuar la iglesia o cada creyente, a saber, cómo accionamos y cómo este accionar debe estar basado en el conocimiento de la Escritura. Querida iglesia, no debemos de olvidar entonces que la palabra de Dios, este medio importante, hermanos, que el Señor nos ha dejado, este medio y revelación especial, no lo debemos de pasar por alto, porque es el que guiará la conducta de la iglesia y sus creyentes. San Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, le dio a Timoteo instrucciones para obedecer, a fin de que a través de su obediencia pudiera tener una vida que fuera eficaz. Veamos algunos aspectos. El Señor nos dice a través de la Escritura en el capítulo 3, versículos 10 al 12 que hemos leído, hermanos, que sigamos a los verdaderos líderes. Y justamente ahí nos dice, hermanos, cuáles son las características de estos líderes. Si nosotros observamos de los versículos 10 al versículo 12, nos habla, hermanos, lo siguiente. San Pablo nos dice la Escritura, no tenía nada que ocultar. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Lo que la Escritura nos está enseñando entonces, hermanos, es a enseñar la verdadera doctrina. Todo servidor, pastor y anciano, todo aquel que predica la palabra de Dios debe enseñar la verdadera doctrina. Una de las instrucciones entonces que nos da la Escritura es a seguir a los líderes que predican la verdadera doctrina, la fe verdadera, el Evangelio de Jesucristo. Y otra instrucción que nos da la Escritura, hermanos, es que observemos, que practiquemos lo que predicamos. La conducta, nuestra conducta en Jesucristo refuerza nuestro mensaje. No nuestro mensaje refuerza nuestra conducta. Hermanos, ¿cuál es el propósito? El propósito es glorificar a Dios. San Pablo
Era un hombre de fe y confiaba en Dios. Soportaba críticas que le hacían los detractores. Hermanos, era un hombre de fe y de amor. Podemos ver entonces también, hermanos, otra característica que la observamos en el versículo 11. A sufrir persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Querida iglesia, todo siervo, todo creyente debe de estar dispuesto a sufrir. El hecho de ser perseguido y de ir en ciudad como lo hizo el apóstol San Pablo, nos da una prueba de su amor por los demás. Otra de las características que nos enseña la palabra en el versículo 13 al versículo 17, hermanos, es la perseverancia en la palabra de Dios. Nos dice la Escritura, hermanos, que Timoteo se le había enseñado la palabra de Dios desde niño. Algunas personas podemos tender a decir, bueno, necesitaba la Biblia cuando era niño o joven, pero ahora, en esta edad, hermanos, en la edad adulta es cuando más necesitamos la palabra de Dios. La Escritura nos dice que la abuela y la madre de Timoteo le habían enseñado fielmente las Escrituras del Antiguo Testamento, a lo cual Timoteo continuó en lo que se le había enseñado. Por lo tanto, las Escrituras nos dicen que debemos perseverar en ellas. Preguntémonos por un momento, hermanos, si a veces como padres o como iglesia no hemos fallado en mandarles el mensaje de la Escritura a nuestros hijos. Esto es muy importante, hermanos, porque a través de ellas, ellos perseverarán en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante, hermanos, que perseveremos en las Sagradas Escrituras. En el versículo 15 nos dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La manera en que tratamos la Escritura indica cuánto la apreciamos. No importa cuánto puedas tú marcar o subrayar tu Biblia, lo importante es cuánto la Escritura está marcando nuestro corazón. Hermanos, las Escrituras nos conducen a la salvación. ¿Y por qué? Porque ellas son verdaderas. ¿Y por qué? Y porque ellas son confiables. Todo lo que la Escritura nos dice de sí misma, del hombre, de la vida, del pecado, de la muerte, de la historia, esto es una verdad. Las Escrituras son útiles, dice en la porción que acabamos de leer. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, no el hombre carnal, hermanos, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Déjeme darle una muy breve ilustración, hermanos, acerca de este trabajo. Del trabajo, hermanos, de los reformadores. Debemos de entender, hermanos, que la reforma no se hizo de la noche a la mañana, que hubo muchas personas que murieron y dieron su vida por Jesucristo. Hermanos, no podemos echar por la borda lo que hombres piadosos y temerosos de Dios empezaron a construir, dejaron los cimientos de lo que hoy podemos conocer y disfrutamos de la reforma. Querida iglesia, las Escrituras son útiles y no olvidemos, hermanos, que antes solamente algunos podían tener acceso a ellas. Uno de los principios, hermanos, o del movimiento de la Reforma era que la Escritura se pudiera traducir al idioma vernáculo, a saber, al idioma o a la lengua de cada uno de los nativos. No sé, antes se leía en latín, hermanos, y muy pocas personas entendían el latín. Esto no lo debemos de olvidar, hermanos, porque es echar a la borda un trabajo de muchos años. La Escritura es útil,
¿Por qué? Y son provechosas para enseñar que lo correcto, lo santo, lo que agrada a Dios, para redarguir lo incorrecto. Cuando estamos fallando y errando, hermanos, al blanco, cuando estamos pecando, para ¿corregir qué? Cómo debemos de ser correctos y para instruir en justicia, cómo permanecer en lo correcto. Si la iglesia del Señor se aparta, hermanos, de la Escritura, entonces estaríamos cayendo en las tradiciones que la iglesia papal planteó durante mucho tiempo. Hermanos, es importante, es de suma importancia que nosotros regresemos a las Escrituras. El creyente que escucha y practica la Escritura crecerá y evitará muchas caídas. Hermanos, las Escrituras también nos capacitan. San Pablo había llamado a Timoteo hombre de Dios. No debemos de olvidar esto. Para que el Señor nos pueda decir hombres de Dios, hermanos, es importante que la Escritura sea parte de nuestra vivencia y nuestro crecimiento. ¿Cómo puedo ser un hombre de Dios? Estudiando, escudriñando, obedeciendo y dejando que sea la palabra de Dios quien me gobierne. Queridos hermanos, cuando hemos tocado el tema de solo Escritura, quiero comentar, hermanos, a saber, déjeme darle otro dato histórico. Cuando la Iglesia papal decía que parte de la revelación de Dios pudiera ser la creación, nosotros también lo decimos, la revelación especial, que es la Escritura, nosotros también lo sostenemos, pero cuando ellos dicen la tradición, la palabra solo es muy importante, y ahí es donde se deriva una de las 5 máximas, hermanos, de las solas. Solo Escritura. Hermanos, no necesitamos de otro medio, sino solo la Escritura para dirigir nuestra conducta y conocer lo que Dios quiere de nosotros. Solo la Escritura, hermanos, es el medio y la directriz para dirigir a su iglesia. Hermanos, en el versículo 17 entonces nos dice el Señor, a fin, toda la Escritura tiene el propósito de enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. 2 palabras importantes. Perfecto y preparado. Perfecto, que podemos decir completo o en forma, y preparado, que podemos decir equipado. A saber, la Escritura nos prepara, hermanos, nos completa y nos equipa para vivir una vida agradable a Dios y hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. Uno de los aspectos más importantes de la Escritura, hermanos, no es solamente el entender doctrina, no solamente es defender la fe. El propósito de nuestro Señor Jesucristo, el propósito máximo, es que el creyente manifieste su conducta a la medida del varón perfecto, a saber, a Jesucristo. Hermanos, de nada nos sirve tener una amplia trayectoria dentro de la iglesia si nuestra conducta no ha sido modificada, o mejor dicho, no hemos dejado, hermanos, que el Señor gobierne nuestra conducta. Si es solo Escritura, no debemos desaprovechar esta máxima, la libertad de leer la Escritura y ponerla en práctica. Hermanos, lo que antes no se podía. Hoy tenemos la gran bendición de poder tener esta libertad de leer la Escritura y ponerla en práctica. Querida iglesia, no necesitamos de restricciones por parte de gobiernos como los comunistas para no poder leer la Escritura, hermanos, como el gobierno de China. Pero si esto fuera necesario, hermanos,
para la gloria de Dios. Permítame darle una ilustración. Nos comentaba un pastor, hermanos, de la primera iglesia presbiteriana de Sugar Land en Texas, que una ocasión, hermanos, en el seminario de Mississippi, en el seminario presbiteriano de Mississippi, hermanos, llegó un latino y se dio cuenta el tipo de vida que tenía la comunidad norteamericana y aún el seminario. El rector de aquel seminario le preguntó al hermano: ¿qué opinas de este seminario y de la vida y de la cultura en Estados Unidos? Y dice esta persona latina: creo que sería muy bueno que ustedes tuvieran una persecución para que valoraran muchas cosas. Hermanos, no creo, hermanos, que sea necesario que tengamos una persecución o que un gobierno, hermanos, nos pueda coartar la libertad de leer la Escritura. Pero si para Dios fuera necesario, hermanos, que así sea. No olvidemos, hermanos, que los reformadores, al sostener sola Escritura, hermanos, en esta demanda, en esta, hermanos, definición tan amplia, hermanos, que es solo la Escritura la que se revela, ha dado la oportunidad, nuestro Dios, de que nosotros podamos leerla y practicarla. Querida iglesia, hermanos, Jesucristo nos ha dejado su palabra. El Espíritu Santo nos está capacitando a su pueblo, a su iglesia, a los escogidos, como lo hizo en la antigüedad. Hermanos, el pueblo de Israel no solamente fue disciplinado, hermanos, porque toda disciplina es necesaria, sino también, querida iglesia, el Mesías, también lo capacitó en cada una de las situaciones que vivió. Hermanos, estamos valorando la palabra de Dios. Estamos valorando el principio de sola Escritura. Solo la Escritura me da palabras de vida. Solo la Escritura dirige mi conducta. Solo la Escritura me habla de la salvación. Terminemos, hermanos, pensando y reflexionando lo siguiente. No debemos olvidar, claro, la bendición que nos trajeron los reformadores, como Lutero y algunos otros hermanos, Calvino, al empezar a manejar los principios de sola Escritura, sola fe, solo Jesucristo. Hermanos, solo a Dios la gloria. No debemos de olvidar ello. Dios ocupa personas en momentos importantes para que su palabra prevalezca, para que su iglesia sea capacitada. Pero no debemos de olvidar y pasar por alto la bendición mayúscula de todo esto, hermano. Que tenemos la Escritura y en ella tenemos la vida eterna que es Cristo Jesús. Hermanos, si queremos crecer a la estatura del varón perfecto, no debemos apartarnos en ningún tiempo de la palabra del Señor. Quiera el Señor haber hablado a tu corazón, hermanos, y que tu corazón haya sido un lugar, una tierra fértil, para que valoremos dos principios. Hermanos, solo Cristo salva. Y agradecemos a Dios porque nos ha dejado su palabra, solo la Escritura, para darle dirección a su iglesia en tiempos tan adversos. Querido hermano, ¿quieres encontrar consuelo? Solo la Escritura. ¿Quieres encontrar paz? Solo la Escritura. ¿Quieres encontrar dirección a tu vida? Solo la Escritura. ¿Quieres encontrar la salvación y la vida eterna? Solo la Escritura. Solo Cristo. Amén y amén. Oremos. Mi Dios, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos y nos parece que tenemos la vida eterna. Te ruego la bendición para la iglesia del Mesías, para su pastor, para la directiva. Te ruego que tú los prosperes en todo, pero lo que más te ruego, Padre, es que tú los hagas crecer a la estatura del varón perfecto. Solo a ti sea la gloria. Amén y amén.
Que Dios te bendiga, Iglesia del Mesías. Recibe un saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo y del Presbiterio Emanuel. Dios te bendiga. Bueno, le damos gracias a Dios una vez más por haber escuchado la palabra a través de nuestro hermano. El Señor le siga bendiciendo en su vida, que Dios lo siga utilizando ahí en su iglesia. Le agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de escuchar el mensaje a través de él. Vamos a entonar parte de confirmación, pero también ahí en sus hogares invitamos para que podamos levantar una ofrenda para el sostenimiento de la misma administración de la congregación. Así es que te invitamos a que cierres tus ojos y nuestra hermana Nayeli va a orar por las ofrendas en esta hora. Cerremos nuestros ojos. Nuestro buen Dios y Padre que estás en el cielo, te agradecemos primeramente, Padre, por tu palabra respuesta, porque sin duda alguna, Señor, tú siempre nos mandas palabra verdadera, Señor, a través de tus siervos. Ahora, Padre, asimismo te ruego por las ofrendas que se han de recoger. Te ruego, Señor, que usted las bendiga, como asimismo, Señor, también bendiga a nuestro hermano tesorero, para que las administre, Señor, con sabiduría, con discernimiento, Padre, conforme a tu voluntad, para tu gloria y para tu honra. Gracias porque podemos darte, Señor, con gozo y con alegría de lo mucho que tú nos das. Gracias por el trabajo, por la vida, Señor, porque siempre usted nos sustenta, porque su palabra, Señor, también nos da sustento, Padre Celestial. Recibe nuestra gratitud en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar este himno número 672, se llama Comercial. Solo tú eres
Bueno, pues en esta hora vamos a terminar nuestra reunión, no sin antes seguirlos invitando a que se conecten a las actividades, a las reuniones virtuales que tiene la congregación. Y estemos atentos unos a otros. Si usted conoce a alguien que podamos apoyar en oración, podamos interceder por él, puede hacerlo llegar al grupo de la congregación o a algún hermano de la iglesia. La Biblia nos enseña que debemos de orar sin cesar y apoyarnos unos a otros. Entonces, pues, te invitamos a que estés al pendiente de las publicaciones y así mismo de las oraciones y como dice también la palabra, el cordón de tres dobleces no se romperá, y aunque estamos distantes, estamos y seguiremos estando unidos a través de su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a despedir, a terminar y dar gracias a Dios por este tiempo que hemos compartido juntos. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oramos en esta mañana. Es en el nombre de Jesucristo, nuestro buen Dios, Jehová de los ejércitos, que oramos a ti solamente, Señor. Gracias por la bendición de tu Espíritu Santo, porque es tu Espíritu Santo, Señor, el que nos impulsa a alabarte, a seguir tu camino, Señor, a seguir firmes en la vida que nos has mostrado en estos días. A veces son difíciles, Señor, pero asimismo, como has puesto las pruebas, sabemos, Señor, que usted nos muestra las salidas, porque dice su palabra que usted tiene los pensamientos para con nosotros de cosas buenas, de bendición, y nosotros tenemos que aferrarnos, permanecer en ti, Señor. Gracias una vez más te damos por lo que hemos aprendido el día de hoy, por estos cantos y estas alabanzas, Señor, que hemos podido entonar a la gloria de tu nombre. Solamente tú, Señor, es el que merece todo el honor, toda la gratitud, toda la excelencia, porque usted es perfecto y bien está establecido. Santo eres Jesús, Santo eres Espíritu, Santo eres Jehová, tres veces santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos y las familias completas en toda la congregación de Mesías, y guardar las vidas de aquellos que han reflexionado y analizado el mensaje de la palabra el día de hoy, desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a terminar a leer este punto, reconociendo y exaltando el nombre de Cristo, porque el Señor es nuestro Rey.